O sea, no se espante, ¿verdad? No se espante, es necesario que ello acontezca, pero aún dice, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué dice? Principio de dolores. Apenas, ¿verdad? Apenas son principios de dolores. Es decir, que los que Dios nos ha dado la oportunidad de tener hijos, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Engendrar hijos, ellas saben realmente de lo que se trata esto, ¿verdad? Dice que apenas son principios ¿de qué? De dolor. O sea que cuando el bebé, ¿verdad?, está a punto de nacer, empiezan los primeros dolores, ¿verdad? Y los médicos dicen que son dolores ¿de qué? De parto, ¿verdad? Están unas contracciones dándoles, ¿verdad? Y el mundo en la actualidad hoy está así, ¿verdad? Ya está en un proceso casi de gestación, de que se cumpla, de que el Señor venga. Casi estamos a punto. Entonces, ahorita está el proceso, ¿verdad?, en el cual son dolores de parto, apenas, y todavía falta. Dice entonces, os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces. ¿Sabe que hoy en la actualidad hay muchos hermanos que han ¿qué? Tropezado. Muchos se han caído. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, siervos de Dios, hijas del Señor, ¿han qué? Tropezado. O sea, es algo que está escrito, no nos espantemos. Es algo que ya estaba escrito, que el Señor dijo que iba a suceder. Pero lo que más me impresiona es que dice, y por haberse multiplicado, ¿qué dice? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es la parte que quiero tocar, hermano. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Con qué pasión, con qué dedicación haces lo que haces para Dios? ¿Con qué pasión lees tu Biblia? ¿Con qué amor te pones a orar? ¿Con qué amor vienes a la casa de Dios y dices, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Sí está en nosotros ese deleite, ese amor por venir, por estar, porque si el amor que nosotros tenemos ahora mismo está en decadencia, número uno es por la maldad que se ha multiplicado. Es porque algo está sucediendo a nuestro alrededor, que está creciendo, que está caminando, y que a través de eso, ¿verdad?, hace que nuestro amor, ¿qué? Se enfríe. Vemos que nuestro hijo ya empieza a responder, ya empieza a tomar decisiones, él queriendo ser sabio. Vemos que nuestra hija ya como que ya no le gusta que uno le ande diciendo, ten cuidado, ya somos anticuados, somos viejitos, ya ellos ya quieren ser independientes, ya toman sus decisiones y ya vienen de una forma diferente, vienen hablando diferente, se empiezan a comportar diferente, la gente en la calle, ¿verdad?, los amigos, los conocidos. Y entonces vemos que la maldad está creciendo, y entonces viene un desánimo a nuestro amor hacia Dios, porque lo que el enemigo está tratando de hacer es que dice que él tiene un propósito: venir a buscar, a matar, a hurtar y a ¿qué? Y a destruir. Y dice la Biblia que él está como león buscando a quien devorar. Entonces él tiene una estrategia, un plan que le está funcionando hasta este día. Muchos han estado tropezando, otros se han caído, otros hermanos han renegado de la fe. De verdad, hermanos, es impresionante saber que hay ministerios, hay pastores que estuvieron al frente de una iglesia, y no le hablo de una iglesia de 20, 30 personas, de una congregación de miles de personas, diciendo en público, me equivoqué, yo pensé que estaba bien, yo pensé que era la verdad.
Y cuando los vemos, ellos voltearon. Y no solamente voltearon, sino que a raíz de esa decisión que tomaron, mucha iglesia, mucho pueblo que ellos tenían, hicieron exactamente lo mismo. Y dijeron, ¿dónde está entonces el amor que tenían hacia Dios? Cada uno de nosotros sufrimos pruebas y dificultades, desánimos, y nos desanimamos también y buscamos una respuesta a las cosas que a veces no le vemos una solución. Esta semana, por ejemplo, me tocó ir a Durango porque la hija de un pastor amigo mío, ¿verdad?, una hermana fiel en la iglesia, predicadora excelente. Cuando yo la escuchaba predicar, la hermana decía, no, ella sabe más que yo. Estudió el instituto, sabía muchas cosas, dirigía la alabanza, predicaba, tenía su negocio, era empresaria. Era una mujer temerosa de Dios, tenía un buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. La conocía muchísima gente. Ella no andaba con uno y con otro, o sea, ella desde que se divorció hace muchos años, ella dijo, al Señor le voy a servir. Y bueno, se mantuvo la hermana, sus hijos también iban a la iglesia, van a la iglesia, temerosa del Señor. Pero ¿qué cree? Se levantó un ataque del diablo, de Satanás, y fue asesinada con todo y su hijo. Y entonces uno se pregunta, ¿y Dios dónde estaba? Y uno dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Y entonces es cuando uno se pregunta y quiere uno una respuesta. Y dice, Señor, explica, ¿por qué, Señor, pasa esto? Y un hombre a mí me dijo, oiga hermano, ¿por qué le pasó esto a mi hermana? Si ella era temerosa de Dios, si servía en la iglesia, no le hacía daño a nadie, ¿por qué tuvo que morir de esa forma? La acribillaron, hermanos. No dejaron que la viéramos en el ataúd por el grado de descomposición y cómo se encontraba su rostro, su semblante. Y entonces yo le decía a su hermano, ¿de verdad quieres una respuesta? Porque todo tiene una respuesta, hermanos. O solamente tienes morbo. Y me dice, caray, ¿cómo? Sí. Porque si tú buscas una respuesta, Dios te la va a dar. Pero te la va a dar ¿con qué fin a tu vida? ¿Por qué lo haces? Si Dios te da una respuesta, ¿vas a buscar más a Dios? ¿Vas a orar más? ¿Vas a ayunar? ¿Vas a jalar a tus hijos ahora sí a buscar del Señor? ¿Ahora sí le vas a servir? ¿Vas a cumplir todas tus promesas que no has cumplido? Digo, porque tú quieres una respuesta y Dios la tiene. ¿Pero eso te va a ayudar a ser mejor cristiano o lo haces por morbo? Para ver qué Dios dice. Y empecé a hablar con este hombre fuerte. Y le dije, ya Dios te dio la respuesta. ¿Ahora qué vas a hacer? Por haberse multiplicado. Ahora, el ataque que la hermana recibió, ¿verdad?, y su hijo, yo no alcanzo a tener esa película, ¿verdad? No la alcanzo a ver. Ella o él estuvieron presentes cuando a ella o a él lo estaban acribillando. ¿Y qué sintió la hermana? ¿Qué sintió el muchacho? Porque no dudo que aparte de eso estuvieron clamando a Dios. Entonces cuando recibe un golpe la iglesia de esta magnitud, los hermanos en la fe, todos empiezan a decir, ¿y ahora qué? Si ella, que servía al Señor, que era temerosa, ¿cómo murió? ¿Qué me espero yo? Dígale que está a su lado y te hablan. ¿Qué espero yo? ¿Cómo espero morir? Y entonces mucha gente empezó a tener miedo. Mucha gente empezó a tener miedo. Híjoles, no vayan a venir por nosotros. Más o menos al funeral y al panteón fuimos aproximadamente como entre 300 y 400 personas. O sea, es decir que la hermana la conocían y la querían muchísimo.
Pero también hubo gente temerosa ahí disfrazada, pensando que no estuvieran por ahí los malandros, y guardaron por ahí, dejaron sus carros por allá parqueados hasta lejísimos para que no vieran sus carros, sus placas. Unos llegaron con cubrebocas, no porque todavía se use, sino por miedo, con gorros, sombreros. ¿Y ahora qué? ¿Esos qué? ¿Son guerrilleros o qué? Porque tenían miedo. ¿Por haberse multiplicado qué? ¿Seguimos o paramos, hermanos? Porque ya se me quedaron viendo así como que siempre usted viene y nos regaña, hermano. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Cuando lo encuentre, diga amén. Dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has, dice, probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, les has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar, si no te hubieses, ¿qué? Dice la palabra de Dios que conoce a esa iglesia, pero también tenía una particularidad. Y dice, ¿has dejado qué? Y le dice, y por haber dejado tu primer amor, fíjese lo que dice: arrepiéntete. Y vuelve a hacer, dice, las primeras obras que hacías. Mire, hermano, cuando se pierde el amor, no solamente en una pareja, ¿verdad?, conyugal, también el amor hacia los hijos, o los hijos el amor hacia el padre. Cuando se empieza a perder el amor, cuando se empieza a perder el amor al venir a la iglesia, cuando se empieza a perder el amor en ir al trabajo, cuando el amor ya empieza a menguar en nuestras actividades, en las que estamos acostumbrados a hacerlas cotidianamente, ya no lo hacemos ni le dedicamos todo el esfuerzo necesario. Es decir, que cuando ya hacemos las cosas, ya no las hacemos por amor, las hacemos por compromiso, las hacemos ¿por qué? Por obligación, para que no me digan nada, para que no al rato me echen bronca. Pero lo cierto es que dice la palabra de Dios, has dejado tu primer amor. ¿Cómo interpretamos eso de dejar el primer amor? Que ya no le dedicamos la pasión, la fuerza, la intención de quedar bien con Dios, que ha menguado esa pasión por Dios, ese amor por Dios, y que en nosotros va a repercutir y va a traer una consecuencia, y es enfriarnos a cada ratito. Cuando ya no le llevamos ositos de peluche a la esposa, a la novia a la esposa se enojan. Cuando ya no hay esas bonitas palabras, la mujer ¿qué hace? Se enoja. Cuando ya no se le trata igual al gordo en la casa, y ya no se le da su sopita caliente, y ya no se le da su cafecito con leche, ¿verdad?, como lo hacíamos anteriormente, ¿qué sucede con el gordo? Se enoja. Cuando ya no vamos al trabajo, ¿verdad?, con ese amor, esa pasión, ¿qué hace el patrón? Se enoja y dice, ¿por qué me avientas mis cosas, verdad? O sea, algo aquí está mal. Oye, ¿por qué te desquitas con lo que yo amo? Una frase que yo tengo y que yo aprendí en Dios es que yo tengo que amar lo que Dios ama, hermanos. O sea, si Dios ama a la hermana, pues yo la tengo que amar a ella. Porque es de la forma en que yo le demuestro a Dios que también yo lo amo a Él. Que amo lo que Él ama. ¿Sí me explico?
Que yo estoy de acuerdo en amarlo a Él, aunque cometa errores, pero yo lo amo porque Dios lo ama a Él. Y Dios quiere que yo, el ser humano, la persona, el hombre, el Hijo de Dios, ame lo que Dios ama. Ahora, cuando se empieza a perder el primer amor, ya es cuando algo a suceder equivocadamente. Nos empezamos a ver nuestros defectos. Empieza a resurgir el coraje, el enojo, la molestia, el odio, el rencor, la amargura. Porque hemos dejado ¿qué? Nuestro primer amor. Porque ya no hablamos igual, ya no le decimos mi reina, ya no le decimos chiquita, ya no le decimos gordito, ¿verdad? Ya no nos hablamos igual. Ya no le decimos pastor o le decimos hermano, porque pues nos duele, ¿no? O sea, ahora ya es hermano también, igual que nosotros. Ya no hay respeto. ¿Cómo entiendes esa falta de amor, hermano? Dice, tengo algo contra ti. ¿Que has dejado qué? Primer amor. Y dice, vuelve a retomar y haz las cosas que al principio hacías. Por eso, ¿cómo orábamos antes, hermano? ¿Te acuerdas cuando estabas en tu primer amor? A todo mundo le querías hablar del Señor. Querías llevar al pastor Oscar a todos lados para que lo conocieran. Querías que fuera a orar a tu casa. No querías faltar de un solo servicio aquí en la iglesia. Eras puntual. Hermano, aquí estoy. Cuente conmigo para el aseo. Hermano, ¿sabe que aquí estoy? Mire, yo oro. Si no hay nadie, yo vengo y oro. Hermano, no se preocupe. Porque estabas ¿qué? Mi hermano, hombre, hermano, es que mi esposo está bien contento y quiere que vaya usted personalmente. Ahora ya ni lo quieren llevar. Dígale que está a su lado y te hablan. ¿Se acuerda cuando llegaba y entonces tenía esa necesidad y usted clamaba a Dios y aunque los demás le dijeran, no, mira, no va a sanar, mira, no va a cambiar, usted en su primer amor decía, Señor, yo te creo a ti y no importa las circunstancias, yo sé que algo va a suceder, yo sé que algo va a pasar y no voy a dejar de orar y no voy a dejar de ayunar y no voy a dejar de leer tu palabra porque tú eres fiel, Señor, estoy enamorado de ti. ¿Y luego qué pasó? ¿Y cómo le hacemos para que eso vuelva a surgir, hermano? Dice la palabra de Dios, ¿qué? Arrepiéntete. Si hay algo que nos va a caracterizar para que volvamos a surgir en amor con Dios, es el arrepentimiento. Señor, perdóname, porque he dejado de leer tu palabra, he dejado de orar. He dejado de buscar tu rostro, Señor, y todavía quiero que me escuches, y todavía quiero que me ayudes. Cuando yo te he soltado a ti, cuando ya no te involucro en mis planes, cuando ya ni siquiera te pido opinión, Señor, cuando ya me da lo mismo, cuando ya no quiero saber nada porque se ha multiplicado la maldad en mi casa, que ahora ya ni yo mismo quiero venir a la iglesia. Mis hermanos, mis amigos, mis hijos han visto tantas cosas en la iglesia malas que hasta yo también ya estoy dudando. Dígale que está a su lado y te hablan. Hermano, mira, cuando Job recibió el ataque satánico de parte del diablo, porque Job fue el que recibió un ataque del diablo. Job no lo sabía, que Dios había permitido, no que lo mandó, no, que permitió. Y esas son de las cosas que a veces no podemos entenderlas del todo, que a veces Dios permite. Él es soberano, pero a veces permite. Y entonces, Job no sabía. Ahora tú y yo conocemos la historia y conocemos que Dios tenía un plan, pero Job no sabía. Como muchas veces tú no sabes lo que te está pasando. Y dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi casa? Pero que no sabemos, ¿verdad?, lo que hay detrás de eso, ni tenemos los ojos para verlo. Job también, hermano. Job de pronto, en un día, fue atacado en su economía, en sus bienes materiales. En un día fue atacado en su carne, en su familia.
Sus hijos fueron muertos. Y en ese mismo día, para rematar, fue tocado en su salud. Y Job también le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta gran tragedia llegó a mi vida? Y el problema no era que Satanás, hermano, hubiera tocado con sus bienes, en su salud, con sus hijos. Ese no era el problema. Satanás tenía un plan maquiavélico. Satanás solamente quería cumplir un plan y saber que se iba a llevar a cabo y que Dios fuera testigo de ello, y que Satanás podía decirle al Señor: te lo dije. El propósito de Satanás, más allá de destruir sus bienes a sus hijos, más allá de ponerle una lepra en su cuerpo, más allá de todo eso, Satanás lo que quería era que Job renegara ¿de quién? Mira lo que te pasa a ti, lo que me ha pasado a mí. La intención de Satanás es que tú digas: ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo buscando de Dios? ¿Para qué? No tiene caso. Señor, ¿cuánto tiempo te he buscado en la iglesia y no has respuesto a ninguna de mis peticiones? Conscientes e inconscientemente le estamos diciendo al Señor: estamos renegando de ti porque no has hecho nada. Ese era el plan de Satanás, más allá de destruir lo que quería. Y cuando pasa una situación en la iglesia, cuando alguien en la casa de Dios es acechado por un ataque de Satanás, es para meter duda en la iglesia. Es para que tú digas: mira, y eso que iba a la iglesia, y eso que veíamos que estaba ahí, y eso que buscaba, y eso que oraba, y eso que... Y nosotros pensábamos... No, hermano. ¿Sabes cuál fue el plan de Satanás? Desanimarte a ti. Que tú digas: no vale la pena seguir aquí. Todos son hipócritas. Porque ese es el plan de Satanás. Pero como no lo sabemos, ¿verdad? Como Job no lo sabía, Job dice: ¿por qué, Señor? Y si usted lee el libro de Job, llega un momento donde Job dice: Señor, si yo antes era el que daba consejo a los jóvenes, me buscaban, yo fui íntegro, Señor, yo ayudé al necesitado, y ahora mira cómo estoy. Si en cambio Dios sabía, y Dios no permitió, oiga bien, Dios no permitió que Satanás le diera a Job más de lo que él podía soportar. Y si a ti ha llegado la prueba, la dificultad, déjame decirte algo: Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar, jamás, porque Él es justo, Él es bueno. Y lo que estás pasando o lo que ha sucedido, Dios está ahí intercediendo por tu vida también y diciéndole: no estás solo. Este fuego lo vamos a caminar juntos, y por el agua vamos a cruzar el río juntos. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y tú tienes que tomar dos de las opciones: o le crees a Dios, o eres el próximo en abandonar el barco. ¿Seguimos o paramos, hermano? ¿Seguros? Como que ya se me están quedando viendo medio raro. Vamos al libro de Timoteo. Vamos a orar también porque no... Dos. Segundo libro de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo
Y le dice, yo me acuerdo de ti, aunque tú no le escribe una carta, le dice, yo me acuerdo de ti. Y cada que me acuerdo de ti, lo que hago es elevar una oración por tu vida. Quiero que sepas que no estás solo, le escribe y le dice, yo estoy orando por ti. Y cuando me acuerdo, sea de día o sea de noche, yo le estoy pidiendo a Dios por tu vida. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, hermanos. En acordarnos del hermano o de la hermana que también, no solamente que estén bien o firmes en el Señor, sino que también se están tambaleando. Acordarnos de ellos. Y no solamente acordarnos, sino que hacer algo. Deseando verte. Dice, al acordarme de tus lágrimas, ¿para qué? Llenarme de gozo. O sea, él se acordaba que Timoteo también ¿qué? Lloraba. Que también lloraba. Que también Timoteo no sabía qué hacer a veces en momentos complicados. Y Pablo dice, yo te he visto llorar. Y también me he acordado que has derramado tus lágrimas. Y por eso es que te escribo esto. Porque tú no estás solo. Porque yo te conozco. Sé que has llorado. ¿Habremos aquí gente que ha llorado? ¿Sí? ¿Habremos gente que no sabe qué hacer? A veces usted se ha sentido solo porque no ha escuchado que alguien ore por usted. Y a veces dice, yo tengo problemas. ¿Y a mí cuándo han orado por mí? Dice la palabra de Dios, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leoida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le está diciendo, mira Timoteo, tú tienes fe, y esa fe te ha sido de generación en generación. Estoy seguro que tú tienes fe. Yo estoy seguro de que aunque lloras y aunque te pasan cosas, yo sé que tu abuela era una mujer de fe y tu madre de lo mismo, igual era una mujer de fe. Y estoy seguro que tú también tienes fe, aunque a veces te desanimas o no quieres continuar. O sea, le recuerda de dónde viene él. Le recuerda sus principios. Le recuerda que tiene que imitar a aquellas mujeres que tenían fe en Dios, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Porque el apóstol Pablo les conocía. Y él se atreve a decirle, acuérdate, yo conocí a tu abuelita. Y tu abuelita, mira, que era una mujer que oraba, que tenía fe, que no era una mujer que se tambaleara. Y tu madre, por consiguiente, una mujer guerrera, una mujer que siempre estuvo al pendiente de ti. Y yo creo que como tú viste ese ejemplo, tú también tienes fe, solamente que a veces se tambalea uno. Hermano, al estar aquí tú hoy, no habla de otra cosa, más de que tú tienes fe en Dios. Tal vez no la tengas en su totalidad o en abundancia. Un día Jesús reprendió a sus discípulos y les dijo, ustedes tienen poca fe. Hombres de poca, no era que no tuvieran, sino que la fe que ellos tenían no les alcanzaba a ver y a visualizar el poder de Dios y la seguridad en Jesús. Porque ellos vivían todavía bajo una fe humana. Eso se los dijo en algunas ocasiones. Una de ellas fue cuando salió Jesús y los alcanzó cuando iban a Gadara, a una ciudad, y él fue caminando y les dijo, váyanse. Y cuando lo vio Pedro y la gente dijo, un fantasma. No era que ellos no tuvieran fe, hermano, porque confiaban en Jesús, pero nunca habían visto algo igual en su vida. Y hasta la fecha no ha habido. Y entonces de pronto ellos, a la luz de la luna, por ahí alcanzan a ver que alguien viene caminando. Y lo que ellos entienden es que era un ¿qué? Un fantasma. Porque no era natural. No era natural ver a alguien que viene caminando en el mar, en el agua. No lo pueden entender, no lo conciben ellos. ¿Cómo es posible que un hombre humano esté caminando en el agua? Eso es imposible ante su mirada y ante su conocimiento ellos humano.
Por eso cuando ven a Jesús se espanta. Y entonces el Señor les dice, hombres de poca fe. Nosotros a veces, hermanos, no es que no tengamos fe, sino que es que a veces no la hemos desarrollado y no estamos tan convencidos que el Señor haga algo. ¿Seguimos? Dice, por lo cual te aconsejo, y ahí quiero parar, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo. Yo sé que a veces se enfría el amor, la pasión por Dios, por cantarle. De verdad, hermanos, todos estamos expuestos a eso. Pero la recomendación que le da el apóstol Pablo es, mira, yo te aconsejo algo, que vayas con el pastor para que ore por ti y te avive ese fuego que hay en ti. ¿Eso dijo? No. ¿Eh? No. Ve con los hermanos para que te pongan manos y entonces tú vuelvas a ser esa persona que antes eras, gozosa en Dios, amorosa, y que vuelvas a servirle a Dios con pasión. ¿Eso le dijo? No. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, dígalo. Mía. No es del pastor, no es de los hermanos, no es del encargado de la oración, no lo es. Que oramos por todos, sí, gracias a Dios, pero es la responsabilidad, le dice el apóstol Pablo, lo que hay en ti, el don de Dios que está en ti. Déjame decirte algo, Timoteo, tú eres el responsable de que eso fluya, de que eso crezca, de que eso encienda no solamente tu vida, sino la de los demás. Tú eres el responsable. La fe que hay en tu tía, en tu madre, en tu abuelita, esa fe que hay en ellos tiene que estar en ti. Y tú eres el responsable de avivarla, de que eso vuelva a crecer en ti. No es tu abuelita ya no está. No es tu mamá, ya no está. Ahora eres tú. Hermano, el fuego del don de Dios, a mí me corresponde ¿qué? Avivarlo. Yo soy el hombre, la persona indicada para avivar ese amor que se ha deshecho, que ha ido menguando, que se está desquebrajando. Yo soy el hombre indicado. Yo soy la persona que tengo que buscar a Dios para que no sea el próximo en desanimarme, para que no sea el próximo en que me aplaste el diablo, para que yo no sea el próximo a hazme reír de la gente, para que no sea yo el próximo hombre y mujer que fracase en el evangelio, hermanos. Yo no veo, y qué bueno, gracias a Dios, pero en la Biblia usted no ve a hombres de Dios hablando y diciéndole al apóstol Pablo o a X diciendo, ¿qué cree, hermano? Yo me siento desanimado. Pasaron tribulaciones, sí, como Pedro. Imagínense al apóstol Pablo un día llegando ahí con Juan y diciendo, oye, ¿qué crees, hermano? No, sí fue de verdad la visión que yo tuve. Porque me han pasado tantas cosas que ya hasta estoy dudando, ¿no? No vemos un apóstol Pablo desanimado, hermanos. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, más de 3,000 personas en el primer discurso se convirtieron, sin contar a las mujeres. Después 5,000. Hermano, tú eres el encargado. Cuando tú haces una carnita asada, ¿verdad? Y la haces con carbón, ¿ah? ¿Qué hace el carbón que ya está encendido? Enciende a otro. Y ese otro que encendió a otro, ¿qué hace ese? ¿Y eso se enciende en qué? Y entonces se cocina la carnita asada, ¿verdad? Hermano, tú estás y yo estoy aquí para encender a otro. Para aquel que ya no quiere seguir adelante, ya se desanimó. El fuego que Dios está en mí, que Dios puso en mí,
tiene que servir para que otro sea encendido. Pero tú eres el responsable de avivarlo. No es el pastor, hermano. Eres tú. ¿Y cómo lo voy a hacer, hermano? Pues me tengo que meter y sumergir en la presencia de Dios nuevamente. Y decir, Señor, qué loco estoy. ¿Cómo estoy pensando tonterías? ¿Cómo estoy pensando que tú no me vas a ayudar? ¿Por qué permití llegar a mi vida este pensamiento de muerte? De que yo estoy solo y de que tú ni me quieres tampoco. ¿Cómo fui a permitir eso que llegara a mi vida? Y tú te tienes que levantar, hermano, y buscar de Dios. Y en la medida que tú enciendas ese fuego, otros van a ser ¿qué? Contagiados, hermano. Que conozcan esta congregación por eso, por ese fuego de Dios que hay no solamente en ti, sino en todos. Gente encendida, apasionada. ¿Por quién? Por Dios. Que no importa la maldad en el mundo, sino que nuestro amor no va a menguar ni se va a venir al suelo. Que esa pasión crezca en ti, hermano. Empieza a buscar más de Dios. Los tiempos son malos. La época en que nos ha tocado vivir a nosotros es tremenda. El diablo está trayendo confusión, no solamente al mundo, sino a la iglesia. ¿Sí? De verdad, hermanos, hay pastores homosexuales, hay congregantes homosexuales, lesbianas. Ay, hermano. O sea, no es mentira. Y ellos dicen que es el amor de Dios. Y leen la Biblia. Y hay Biblias con lenguaje inclusivo. De verdad. Créamelo. No le estoy mintiendo, hermanos. Hay Biblias que aprueban el matrimonio entre homosexuales. O sea, hay Biblias. De verdad, hermano. No. O sea, no es un juego. No crea que. No. Pero si nosotros no estamos encendidos, ¿cómo vamos a hacer frente, hermano? Yo hace rato le dije, tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que odiar lo que Dios odia. Y no le estoy hablando de gente, estoy hablando de pecado. Usted y yo tenemos que odiar el pecado, no a la gente. Oiga bien, no a la gente, para que no me confunda, ni se confunda. Ni al rato diga, es que el hermano mundo dice que hay que odiar a los... No. No, odiamos el pecado, hermano, pero no a la gente. Porque Dios aborrece, dice, el pecado. Solamente como información, ya vamos a orar. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, por favor. Aleluya. De esto luego hablamos en otra clase. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 18. Cuando lo tenga, diga amén. Subráyelo, lléveselo a su casa, escudriñelo, léalo, repáselo muchas veces. Pídale a Dios sabiduría para que Él le pueda ayudar a entender, a comprender este pasaje. Dice la palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia. ¿De quién? ¿Que detienen qué dice? Con injusticia la verdad. O sea, Dios está enojado con la gente que detiene la verdad con injusticia. Y que no seamos nosotros. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, no tienen alguna excusa y lo vamos a ver. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo, dice, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Y eso es para los que no creen en Dios, o no quieren, o dicen que no creen en Dios, que no existe.
Y dice, si de lo que se conoce de Dios es su obra perfecta que ha hecho los cielos y la tierra. Y Dios se los hizo manifiestos, pero ellos dicen que no. Y dice la palabra de Dios, pero no tienen ¿qué? Excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a quién, no le glorificaron ¿qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en dónde? ¿Y en dónde? Y en su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quiénes? Los que no glorificaron a Dios. Los que no reconocen a Dios, ellos han sido entenebrecidos. No le han querido glorificar a Dios. Ellos se han hecho necios. Oiga bien. Y ahí entra una multitud de personas. Y dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, como aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? En la concupiscencia de su ¿qué? De sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí ¿qué? Sus propios cuerpos. ¿Quiénes los deshonraron sus propios cuerpos? Los que no quisieron honrar a Dios. Los que no le dieron gloria a Dios. Los que de Dios, de ellos. Dice, y deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué dice? Se encendieron en sus lascivias unos contra otros. ¿Qué más? Vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Y qué más? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. O sea, su propio pecado les va a dar consecuencias. Pero no es, o sea, oiga bien, pero no es que Dios los está condenando, no, porque ellos no decidieron honrar ¿qué? Porque no creen que hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y se han hecho qué? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué dice? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, ¿de qué más? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.